nosotros cuando hablamos de prurito en un paciente o el paciente viene con prurito, no podemos cuantificar cuánto prurito es, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar una escala del 1 al 10, por ejemplo, para decir cuánto de síntoma o esa molestia sugestiva te presenta este paciente, ¿no? Eh, Puede ser de origen dermatológico, ¿no? Puede ser de origen sistémico también. Y como es sugestivo, hay algunas otras situaciones que pueden producir prurito, ¿no? Y ahí hablamos de las psicosomáticas o también las que nosotros denominamos neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes están viendo esta imagen, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a ir produciendo este tipo de imágenes cuando nosotros vamos viendo? Entonces, cuando ustedes ven ese tipo de imagen, ¿qué es lo que sienten, chicos? ¿Qué es lo que han visto? ¿Mm? ¿Qué es lo que sienten o han percibido cuando ven este tipo de imágenes? Hola, chicos. ¿Alguien puede comentar? Hola. Doctora, ¿Mm? ¿Qué es? ¿Qué es lo que sienten? ¿O qué es lo que han sentido viendo esta imagen? ¿No? Yo creo que algunos de nosotros lo que ha hecho ha sido empezarse a rascar la cabeza, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Entonces, así es, esas sensaciones es lo que el paciente siente, ¿no? Ese prurito, que puede ser de origen dermatológico, pero también en estos casos, por ejemplo, la pediculosis es una ectoparasitosis, ¿no? Entonces, también puede producir este prurito que está relacionado con la infestación, ¿no es cierto?, de este parásito, ¿no? Pero no va a producir una lesión o sea, la parasitosis no es una dermatología, no es una patología dermatológica, ¿no es cierto? Sino es la presencia de un parásito va a producir lesiones dermatológicas en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que puede producir? Puede producir el escozor, puede dar lugar a que al rascado, ¿no es cierto? El rascado que va a producir lesiones o escoriaciones. Esas escoriaciones pueden llegar a infectarse, ¿no es cierto?
nos puede dar una infección secundaria a esta parasitosis, ¿no? Entonces, hay varios sinónimos que presenta el prurito, ¿no es cierto? Algunos hablan de picazón, picor, algunos hablan de la termoestesia, ¿no es cierto? El calor puede producir también prurito, otros el frío también puede producir prurito, otros el hormigueo también es una sensación. Un ratito, por favor. Disculpen, chicos, estoy con visitas, ¿no? Entonces, algunos hablan de hormigueo. La sensación nos dicen que es como si hubiera picaduras, ¿no? Tendré una sensación de picaduras. Muchas veces el hinchazón, la inflamación también produce escozor. Las quemaduras de sol, por ejemplo, las quemaduras de primer grado pueden producir escozor o prurito. El dolor también puede acompañarse de prurito y también puede haber alteraciones de la sensibilidad táctil, ¿no? Alestesia, hipoestesia e hiperestesia también, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, ¿no? De un prurito, puedo decir que es un síntoma subjetivo típico, ¿no? Y se considera una de las alteraciones sensoriales verdaderamente cutáneas, ¿ya? Pero esto no significa de que el prurito sea de origen dermatológico, ¿no? Sí es un síntoma cutáneo, pero no puede ser no de una enfermedad dermatológica, sino también de una enfermedad sistémica. Por eso es importante que nosotros podamos diferenciar eso para que no estemos manejando un grupo, una cantidad grande de pacientes que presentan prurito. Muchos de ellos pueden tener un origen dermatológico y otros no, ¿no? Entonces ahí nosotros diferenciamos. Ay, bueno, disculpa, chicos, estoy agripado. Desde el punto de vista, nosotros vamos a ver que es una sensación cutánea subjetiva desagradable, ¿no? Que induce al rascado de la piel. Por eso es que cuando veamos las enfermedades psicosomáticas, vamos a ver que el prurito es un síntoma muy característico de este tipo de enfermedad. Terigena, ¿por qué? Porque hay un comezón, picor o escozor en las terminaciones nerviosas sin mielina, ¿no? ¿Dónde se localizan esas terminaciones nerviosas? En en la piel. Una vez nosotros hemos debido sentir ese picor, por ejemplo, ahora que uno está resfriado, siente, ¿no? En la garganta un pequeño escozor, ¿no? Que empieza a hacernos toser y da ganas de meterse la mano y rascarse, ¿no? Entonces, o en el ojo también, ¿no? Cuando te empiezas a coser y empiezas a frotarte el ojo, y eso va a producir más lesión que el propio prurito, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce? Hay diversos no estimulantes de estas fibras C que inducen el prurito y estos están dados por histamina, tripsina, proteáceas, ¿no? Y las sales biliares también. Por eso es que en la ictericia el paciente también puede manifestar prurito, ¿no? Las prostaglandinas se disminuyen el umbral para el prurito, ¿no? Inducido por la histamina y la papaína, ¿no? Por eso es que cuando hay un proceso inflamatorio, hay prostaglandinas. Entonces el paciente, junto con la inflamación, va a empezar a tener, ¿qué? Prurito, ¿no es cierto? Entonces, estas afecciones que presentan inflamación presentan también prurito dentro de los síntomas que puedan acompañarse, ¿no? Entonces, la causa del prurito puede ser muchas veces una dermatosis, ¿no? Y es una sensación desagradable, pero muchas veces este puede ser sin enfermedad cutánea clínicamente aparente. Por eso es que nosotros vamos a dividir, ¿no? A estos pacientes en dos grandes grupos para tener una pauta diagnóstica inicial. Y como les digo, no estamos tratando a todos de la misma forma, ¿no? Entonces yo tengo que reducir, determinar realmente quién tiene patología dermatológica y quién no.
Es así que dividimos a estos en dos grandes grupos, ¿no? Pacientes que consultan por motivo, por prurito, y presentan evidencia objetiva de afección cutánea. Este grupo comprende, por regla general, a enfermedades dermatológicas que se acompañan con prurito, ya sea en mayor o menor grado, ¿no? El otro grupo son pacientes que consultan por prurito, pero no presentan evidencia objetiva de afección cutánea. Y este prurito puede presentarse por algún disturbio sistémico, ¿no? Que se encuentre dando señales en la piel, ¿ya? Entonces, miren ahí cómo nosotros vamos a reducir nuestra población para manejo a una mitad, ¿no? Unos donde yo realmente determino que hay origen dermatológico, y eso voy a hacer ¿cómo? Con la revisión física, ¿no? Siempre el examen físico que voy a hacer. Entonces, en este examen físico yo voy a determinar que existe una lesión, ¿no? En tanto, que en el otro grupo que me dice que tiene prurito, pero yo examino y no hay ninguna lesión dermatológica, yo puedo suponer que ese prurito es de origen sistémico. Entonces, realizaré otros exámenes para determinar la causa y podré mandar al especialista, al endocrinólogo, al infectólogo, ¿no? Para que me resuelva el problema. Y yo me quedaré con los pacientes que realmente tienen una enfermedad dermatológica, ¿ya? Entonces, en estos pacientes que se presentan prurito, pueden presentar estas lesiones, ¿no? Que estas lesiones son escoriaciones. Y la escoriación es secundaria ¿a qué? Secundaria al rascado, ¿no es cierto? Pero esta escoriación no es una lesión dermatológica de una patología dermatológica, es una lesión secundaria al rascado. Entonces aquí voy a ver otras lesiones, ¿no? La escoriación es una lesión secundaria, ¿no es cierto? Producida por rascado. Entonces veré otra causa, puede encontrar vesículas, puede encontrar pústulas, puede encontrar una micosis, por ejemplo, que puede ser secundaria, esa puede ser la causa del prurito, ¿no? Pero si solamente encuentro escoriaciones sin otras lesiones dermatológicas, para mí es una patología sistémica la que está produciendo el prurito, ¿no? Entre las que producen prurito de causa dermatológica tenemos las bacterias y las foliculitis, por ejemplo, no bacteremias, y entre estas las foliculitis. Entre las causas virales, ¿no? Yo puedo ver a la varicela, por ejemplo, y al herpes, ¿no? Que pueden producir prurito también. También puedo yo ver, entre otras, las micosis, ¿no? Las tiñas corporis, cruris, ¿no? Las capitis, candidiasis, ¿no? Las pitiriasis vesicolores, todas, excepto las onicomicosis, ¿no? Que son con el hongo en la uña. También puede haber algunas lesiones como las parasitosas, ¿no? Las infecciones, como las sarnas y las pediculosis, ¿no? Las pediculosis en sus tres formas, pediculosis capitis, corporis, y en el pubis la ladilla, ¿no? Y miren la sarna, cómo se presenta en estos pacientes, ¿no? Eh, También en las inflamatorias no infecciosas, por ejemplo, las picaduras, ¿no? La picadura de un insecto va a producir una inflamación, pero no va a producir una infección, salvo que yo manipule esa lesión, empiece a rascar y produzca una infección secundaria, ¿no? La milaria, que son esas ampollitas que contienen líquidos, apoyas a tensión, las quemaduras solares, los pénfigos, la piel seca, en el seroderma, etcétera, pueden producir prurito. No son infecciosas, simplemente son problemas de tipo inflamatorio. Las precancerosas y neoplasias, los linfomas, las queratitis seborreicas, líquen atrófito, escleroso, etcétera, pueden también acompañarse de prurito, ¿no? Existen también estas enfermedades, ese segundo grupo que nosotros hemos visto, que son enfermedades sistémicas, no generales, que acompañan, ¿no? Esta enfermedad con un síntoma dermatológico que es el prurito, ¿no? Es una manifestación en la piel, ¿no? De esta enfermedad. ¿Y qué enfermedades son? Las enfermedades metabólicas y endógenas como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, síndrome carcinoide,
climaterio, ¿no? Por eso hay que realizar exámenes que me confirmen, que me corroboren que hay un hipo o hipertiroidismo, que hay diabetes, y ya mandaré que al especialista. Algunas neoplasias, por ejemplo, los tumores, las leucemias o metástasis de cánceres de mama, estómago, pulmón, pueden producir prurito, ¿no? También tenemos las enfermedades, los uso de los medicamentos, ¿no? Los opiáceos, aspirina, quinidina, clorpromacina, las infestaciones por gusanos, ¿no? Las anquilostomas, ascaridiasis, oxiuros, triquinosis, las nefropatías, la insuficiencia renal crónica también puede debutar con prurito, ¿no? Puede presentarse prurito en sus inicios, ¿no? Y puede permanecer por mucho tiempo también. Las hemopatías, las anemias, las polisistemias, las hepatopatías, hemos dicho que la acumulación de sales biliares también puede producir prurito, hepatitis, cirrosis, obstrucción biliar, etcétera, ¿no? Y los trastornos neurológicos, ¿no? Y los trastornos psiquiátricos, que son los que vamos a ir viendo ahora en las enfermedades psicosomáticas, ¿no? En los problemas neurológicos como la esclerosis, los abscesos, prurito localizado en la espalda, en los choferes, por ejemplo, ¿no? Por la compresión de la espalda hacia el asiento pueden presentar este prurito. Trastornos psiquiátricos, ¿no? Periodos de estrés emocional, delirio, de parasitosis, ¿no? Acarofobia o parasitofobia, estos pacientes que piensan que tienen parásitos en la piel, que se mueven, pueden sentir incluso el movimiento del parásito, ¿no? Y un grupo que es muy importante también, el prurito senil. Sabemos que con el tiempo la piel va a ir envejeciendo también, ¿no? Y ese envejecimiento de la piel va a hacer que esta sea más seca, que presente más descamación, y esto va a producir escozor también en estos pacientes, ¿no? Y en los pacientes mayores, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Estos empiezan a tener el escozor en la noche, secundario al escozor empiezan a producir alguna lesión en la piel que tarda, ¿no? Es decir, que tarda en cicatrizar, ¿no? Y más bien se va a ir complicando más. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Cómo manejo el problema? Primero hago el examen dermatológico de la piel, anexos como los cabellos, las uñas y también de las mucosas, ¿no? Para determinar que este prurito es de origen dermatológico o de origen sistémico también, ¿no? Puedo realizar algunos exámenes, ¿no? Que me ayuden un poco a corroborar de qué origen es este prurito, ¿no? Pero también yo tengo que determinar en el prurito el ritmo, el horario, la intensidad, ¿no? Y, por ejemplo, en la sarcoptosis hemos visto, ¿no? Nosotros que el prurito es nocturno, netamente nocturno. En el día no hay tanto prurito, es en la noche que el paciente al acostarse empieza a tener este prurito, ¿no? Entonces hay aumento, ¿no? Los hábitos sexuales, antecedentes personales y familiares, no sé, en lugares donde hay mucho calor, y ya hemos dicho que la termoestesia produce calor, o estos pacientes que trabajan en el campo, entonces la picadura de insectos, ¿no? Puede producir este prurito importante, ¿no? Eh, si fuera necesario, podemos indicar un leucograma, un examen micológico, si yo pienso que el problema es viral, por ejemplo, ¿no? Y puedo ver los glóbulos blancos que están disminuidos en las varicelas, puede estar un aumento de los eosinófilos y pensar que se trate de un problema de tipo parasitológico, etcétera, ¿no? O linfocitos elevados en algún linfoma cutáneo. Puede hacer también un examen micológico para evidenciar los dermatofitos o las levaduras y confirmo mi diagnóstico de micosis. Puedo también hacer el raspado cutáneo, ¿no? Para determinar una sarcoptosis, la biopsia de piel en casos de que yo sospeche de un líquen plano, de una eritrodermia, de un pénfigo, de un linfoma, de un líquen, ¿no? También puedo hacer un examen directo, ¿no? De la piel y determinar si existe o no lesiones, ¿no? Sugestivas de diagnóstico, o solamente hay la escoriación, que son estas lesiones por rascado, incluso el brillo de las uñas, ¿no? Que se presentan por tanto raspado en estos pacientes.
También es importante, ¿no? Hacer una anamnesis bien dirigida, ¿no? Para determinar si no existen trastornos psiquiátricos o valoración, para que yo haga una valoración por psicología o psiquiatría, para determinar que no es los estados de tensión emocional los que van a producir este prurito, ¿no? Importante no ignorar el uso de medicamentos, ¿no? Porque alguna ingestión de medicamentos puede producir prurito también. ¿Qué exámenes puedo estar indicados? Generalmente los exámenes que yo voy a realizar van a ser exámenes que me van a ayudar a corroborar si existe o no una lesión sistémica o una patología sistémica, ¿no es cierto? Por ejemplo, pedir un hemograma y glóbulos blancos para que determinar si hay una policitemia vera, si existe una reacción leucemoide, una parasitosis intestinal, la eritrosedimentación también que me va a indicar proceso inflamatorio. Y si esta sube 3 cifras más de lo normal, nosotros podemos determinar que pueda tratarse de una lesión o un cáncer, un proceso cancerígeno o un proceso linfoproliferativo, ¿no? Entonces, estos exámenes están indicados ¿para qué? Para que yo pueda determinar la causa, yo no voy a manejar, por ejemplo, una policitemia vera, no voy a manejar, un linfoma tampoco, cáncer tampoco. Lo que me van a ayudar estos exámenes es a corroborar el diagnóstico o apoyar ese otro diagnóstico y obviamente mandar al oncólogo, mandar al infectólogo para que pueda, o al hematólogo para que él pueda resolver el caso, ¿no? Un examen de orina, ¿para qué? Para ver si no hay daño renal, la glicemia para ver la diabetes, las transaminasas para ver si no hay daño hepático, sobre todo si la pirúvica está elevada, que me indique un daño hepático, las bilirrubinas, la creatinina para ver el daño renal, las heces fecales para ver las parasitosis, la radiografía de tórax, ¿no? Para determinar que la metástasis, ¿no? De estos cánceres que pueden ir hacia este órgano, que es el pulmón, ¿no? Y generalmente los exámenes nos van a ayudar a orientar, ¿no? Si nuestro problema es de origen dermatológico o de origen sistémico, ¿no? Entonces, para que yo pueda hacer que el paciente tenga un manejo por la especialidad. No olvidemos que el prurito es un síntoma muy frecuente, un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo en la asistencia primaria, ¿no? Incluso de ahí nos deriva, ¿no? Hacia el especialista, ¿no? Y nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto? Estar preparados, entrenados mentalmente para orientar si ese problema es dermatológico o simplemente es un problema sistémico, ¿no? Entonces se orienta al paciente, entonces dice la causa de su prurito es este hongo, ¿no? O la causa de su prurito es porque hay daño hepático, entonces tiene que ir con el gastroenterólogo, el hepatólogo, para que pueda resolver la situación de salud en este paciente, ¿no? Muy bien. Bueno, dentro de estas enfermedades, dentro de las patologías que debutan con prurito y otros síntomas, tenemos las enfermedades dermatológicas psicosomáticas, ¿no? Y tienen que tomar en cuenta que también forma parte de un gran número de motivo de consulta en la especialidad, ¿no? Entonces, muchas veces el problema no es dermatológico, sino es un problema psiquiátrico, psicológico, y nosotros ya desde que el paciente ingresa a consulta tenemos que ver, ¿no? Si es una persona muy extrovertida, muy reprimida, que durante la consulta se anda rascando, muy nerviosa. ¿Y qué es lo que nosotros nos va a orientar mucho a que se trate de una patología dermatológica o de una patología psicosomática? Es la presencia de las lesiones que siguen un patrón, ¿no? Por ejemplo, son lesiones que pueden presentarse en el hombro, pero no en la espalda, porque la mano no llega hasta la espalda, ¿no? Son lesiones que tienen un patrón, que se presentan en áreas que son de fácil acceso, ¿no? Tal vez en áreas más visibles que otras,
porque una patología dermatológica se va a presentar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Mientras estas tienen un patrón específico, ¿no? Entonces ahí yo puedo determinar que esas lesiones son provocadas, que el paciente se va provocando, ¿no? O este paciente que viene con la misma lesión todo el tiempo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ahí yo puedo sospechar de que se trata de un problema dermatológico, ¿no? Un poquito hablemos de la piel, ¿no? De la piel, que es un órgano grande, tiene una extensión de 1.4, 1.8 metros cuadrados en el adulto, tiene varias funciones, sintetiza la vitamina D, modula los cambios de temperatura, contribuye a mantener un volumen vascular sanguíneo, ofrece protección contra factores externos, ¿no? Y también protección contra factores internos y protege también a estructuras internas, ¿no? Es una barrera de protección. La piel es un espejo, ¿no? Refleja lo que sentimos, ¿no? Entonces, si es una persona que está en buen estado general, no va a presentar una piel sana, una piel cuidada, pero si vamos a tener a un paciente que ingresa, por ejemplo, con el pelo grasoso, las uñas sucias, ya ahí nosotros nos damos cuenta de que no es un paciente sano, ¿no? No es un paciente normal, porque no puede un paciente estar sucio, ¿no? Estar con las uñas mugres, como de nosotros, con el pelo descuidado, mal vestido. Entonces ahí ya nosotros, desde que ingresa el paciente, ya nos damos cuenta que el problema no es dermatológico, sino puede ser un problema más relacionado con la parte psiquiátrica, ¿no? Entonces, muchas veces el estrés, el miedo, el dolor pueden provocar la aparición, ¿no? O desarrollo de un tipo de enfermedades cutáneas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que presenta mucho prurito, mucho dolor, muchas lesiones, ¿no? Y una semana antes perdió al papá o a la mamá o al hijo, ¿no? Entonces podemos relacionar que ese problema, esa situación emocional condujo a una manifestación dermatológica, ¿no? Se dice que la piel es un órgano de expresión dinámica psicoafectiva, ¿no? Donde la alergia se encuentra en función a factores psicológicos también, ¿no? ¿Cuántos pacientes nos vamos a tener que nos dicen que presentan escozor, hay una alergia, pero no determinamos la causa de la alergia, ¿no? Y muchas veces este paciente puede sentirse un poco, como les digo, un poco um, sugestionado, ¿no? Porque ve que en la casa hay muchas hormigas, o la empleada tenía piojos, entonces el paciente piensa que es por alergia o por la presencia de estos parásitos en su cuerpo, ¿no? Entonces estos factores pueden estar relacionados también, ¿no? El punto de partida de las lesiones es el prurito. El paciente va a venir con prurito, ¿no? En muchos casos, el paciente que sufre de prurito por el acto consiguiente de rascarse muchas veces llega incluso hasta el orgasmo, ¿no? Porque el prurito también es una sensación de satisfacción que uno tiene, ¿no? Entonces, no sé, alguna vez ustedes han sentido cuando siente que le está empezando a escocer la espalda y que alguien les rasca, siente una satisfacción, un alivio. Obviamente, no hasta llegar al orgasmo, ¿no? Bueno, no sé, depende, ¿no? Pero hay gente que sí llega al orgasmo simplemente con el hecho de rascarse, ¿no? Pues ahí, tomando en cuenta todos estos problemas, estas situaciones donde no hay una patología que justifique el prurito, ahí hablamos de las enfermedades dermatológicas o la psicodermatosis, ¿no es cierto? Esas lesiones que siguen un patrón, que siguen un recorrido en el mismo lugar, ahí hablamos de la psicodermatosis, ¿no? Entonces podemos decir que las psicodermatosis, ¿no? Son de origen, están basados en la psiquis del individuo exclusivamente, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, existe una íntima relación con el sistema nervioso central y la piel, ya que ambos poseen neuromoduladores, péptidos y bioquímicos de información interna, ¿no? Entonces, miren cómo es el psiquis, cómo es la parte neurológica que afecta al sistema y produce estos síntomas, ¿no? Entonces, generalmente en este tipo de pacientes hay un padecimiento psicológico, ya sea mayor o menor,
¿no? Y siempre requiere el concurso del psiquiatra para su tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, si bien nosotros vamos a tratar la lesión, evitando que esta lesión se infecte, evitando que esta lesión deje una secuela, un cambio de coloración de la piel, una cicatriz muy, muy visible, ¿no? Tratando de minimizar todas las lesiones, necesita un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Porque una vez que yo pueda manejar, el paciente va a volver con la misma lesión, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo que tomar en cuenta, o si no, un paciente que tal vez no he identificado como que sea un problema de una psicodermatosis, pero que regresa y presenta las mismas lesiones, ¿no? O que un paciente que regresa y no ha tomado la medicación, entonces yo no es normal, ¿no? Si yo tengo una lesión en la cara, por ejemplo, y hago un tratamiento, me dan un tratamiento y no tomen, no consuman nada, no es normal. Ahí yo pienso en un problema psiquiátrico, ¿no? Entonces, los procesos psicopatológicos influyen en la aparición de una serie de dermatos. Por ejemplo, el abandono de los cuidados de la piel normal, ¿no? Como les decía, no es normal que un paciente venga a la consulta sucio, ¿no? No es normal, salvo que sean, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? Que no pueden asearse ellos mismos, entonces necesitan la ayuda de una tercera persona para que se les pueda asear, ¿no? Entonces ahí no es culpa del paciente, sino es culpa del cuidador, ¿no? Escaso seguimiento de instrucciones prescritas, ¿no? Si yo le estoy diciendo que se tiene que poner la crema 2 veces al día, toma una tableta cada noche y no realiza, entonces ahí hablo de un problema psiquiátrico, ¿no? Y cuando hay lesiones autoinfligidas, ¿no? Arañazos, cortes, sobre todo en áreas bien accesibles, ¿no? Entonces, las dermatopatías pueden, ¿no? Producir una serie de reacciones psicológicas como eh, pueden, o sea, no solamente producen lesiones en la piel, sino a su vez pueden producir otras reacciones también psicológicas, ¿no? Por ejemplo, pueden producir estado depresivo, ¿no? Los pacientes que sienten escozor continuo y no hay una solución pueden entrar en un cuadro de depresión. Tratamiento social, ¿no? Entonces, pacientes que por las lesiones en la cara, que se autoinfligen incluso ellos mismos, sabiendo que la solución está en no el proceso de lesiones, pero bueno, siguen porque tienen un problema psiquiátrico causando vergüenza y retraimiento social. Tienen también los sentimientos de rabia, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un pariente, la ruptura con una pareja, etcétera, pueden producir una sensación de abandono, un sentimiento de rabia y eso puede producir lesiones que puedan ser lesiones autoinfligidas, ¿no? O pueden tener un agravamiento paradójico de un proceso primario de piel, ¿no? Póngale que este paciente presenta ya una micosis, ¿no es cierto? Ya se ha hecho el diagnóstico, pero por este problema psiquiátrico empiezan a pensar que toda mancha o todo escozor es por el hongo, ¿no? Entonces ahí van agravando esa situación, incluso ellos pueden decir, aquí tengo un hongo, vea usted, doctor, entonces no vemos nada, ¿no? Entonces hay un agravamiento paradójico, ¿no? Generalmente todos estos trastornos psicológicos o trastornos nerviosos van afectando, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y este paciente empieza a bajar las defensas y eso puede producir algún otro tipo de síntomas, ¿no? Entonces, nosotros podemos agrupar a estas psicodermatosis en grupos, ¿no? Trastornos psicofisiológicos, ¿no? Trastornos psiquiátricos primarios, trastornos psiquiátricos secundarios a otra patología y síndromes sensoriales cutáneos diagnosticados, ¿ya? Un ratito, chicos, por favor. Media horita.
Muy bien. Entonces, hay algunos factores, ¿no? Que están estimulados por el trastorno psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, los neurotransmisores y hormonas, que son factores, ¿no? O mecanismos psicosomáticos que van a producir, ¿no? Van a ser desencadenados por el problema psiquiátrico y producir una lesión dermatológica, ¿no? Entre estos neuromoduladores cutáneos tenemos todos estos, ¿no? Sustancia P, neuropéptido Y, el péptido intestinal vasoactivo, péptido histidina, isoleucina, somatostatina, neurostininas, bradiquinina, etcétera, ¿no? Entre los hormonales, la prolactina, la hormona estimulante de los melanocitos, las adrenocorticotropinas, catecolaminas, encefalinas, endorfinas y acetilcolinas también, que son hormonas también que pueden producir esta sensación dermatológica, ¿no? Entre las afecciones cutáneas con una elevada incidencia de factores psicoemocionales tenemos a estas: la disidrosis, las alopecias, pruritos, psoriasis, urticaria, dermatitis seborreica, líquen, dermatitis perioral, dermatitis atópica, líquen plano, acné y eczema pulmonar. Si bien, por ejemplo, el acné tiene una causa, ¿no? Que es una bacteria que puede producir el acné, muchas veces la parte neurológica, la parte psiquiátrica, psicológica puede desencadenar también un acné. Entonces, estas afecciones cutáneas tienen también una elevada incidencia por factores psicoemocionales. Entonces, si nosotros estamos hablando de una alopecia areata, por ejemplo, de buscar en la causa, ¿no? Puede ser un lupus el que está produciendo esta alopecia o un hongo, ¿no? Entonces, puede ser, pero también existe un porcentaje donde esta alopecia puede ser por factores psicoemocionales producidos. Entonces, por eso es importante que el manejo de estos pacientes no sea solamente por el médico dermatólogo o el médico general, sino también por los médicos psiquiatras, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la edad, en la infancia, las ictiosis, alopecias, epidermólisis, nevus, angiomas son causadas, tienen un componente psicosomático. Ay, chicos, perdón. Estoy contra el resfriado. En edad adulta, la rosácea, alopecia, dermatitis seborreica, psoriasis y el envejecimiento de la piel, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, personas que al tener una ruptura de una pareja o al perder a un ser querido han envejecido, ¿no? Entonces la piel ha envejecido muchísimo, entonces es secundario a ese problema. La rosácea también, ¿no? La rosácea hemos visto que en pacientes que se estresan, pacientes que empiezan a tener cuadros de ansiedad, la rosácea se exacerba más. Y en la adolescencia, ¿no? El acné y la alopecia, ¿no? Entonces, imagínense a un jovencito que empieza a tener ese tipo de acné conglobata, papulopustuloso, ¿no? O empieza a perder el pelo, ¿no? Entonces son trastornos que pueden corresponder a una patología que pueda tratarse, sí, pero también puede ser de origen psicosomático también. Existen trastornos o síndromes psiquiátricos con expresión dermatológica, por ejemplo, las lesiones dermatológicas autoinfligidas, ¿no? Las dermatitis artefacta, por ejemplo, las escoriaciones neuróticas y la tricotilmanía, ¿no? Vamos a ver estas ahora. También tenemos las hipocondríacas o las fobias, también pueden producir la venerofobia, la dismorfobia, la bromidrofobia y la glosidinia, ¿no? Entonces son sensaciones que el paciente tiene mucha sudoración y es muy olorosa, aunque no lo sea, pero son lesiones de tipo hipocondriacas o que se siente envenenado, que todo lo que se expone contiene químicos que van a dañar la piel, entonces se empiezan a tener cuadros de hipocondríacos, ¿no? Donde piensan que todo les va a hacer daño, ¿no? Las dermatosis psicosomáticas tenemos las psicológicas, ahí está la tricotilmanía, agorafobia, dermatosis fáctica, eritrocitosis, neurodermatitis localizada, hiperhidrosis, secreciones, neurosis. Tienen algún componente orgánico, la alopecia, el líquen rojo,
y con base orgánica y estrés como desencadenante, el acné, la urticaria, el vitiligo y el psoriasis, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene a consulta con vitiligo, ¿hay una base orgánica? Sí, pero también puede ser el estrés que desencadena esta enfermedad. Un paciente que viene con un líquen rojo plano o una alopecia areata, ¿no? Hay algún componente orgánico, netamente, ¿no? Pero si un paciente viene con tricotilmanía, por ejemplo, que empieza a arrancarse los pelos, o siente que hay parásitos en la piel y viendo que no existe, el problema de la dermatitis somática tiene un componente psicológico, psiquiátrico importante. Veamos los tipos de trastornos psicodermatológicos. La neurodermatosis, ¿no? Constituye un tipo de respuesta cutánea a un rascado enérgico y repetitivo, ¿no? Este paciente va a presentar lesiones excoriativas en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a producir esto? Si nosotros empezamos a rascar, a lesionar la piel en un mismo lugar, la piel como defensa, ¿qué va a hacer? Va a empezar a engrosarse, ¿no? Entonces vamos a tener en esas áreas de la piel áreas engrosadas, como una corteza de árbol, ¿no? Entonces, en algunos es frecuente una atopía, ¿no? Hablamos como una dermatitis de tipo atópica, ¿no? O sea, el síntoma primero y el síntoma predominante es el prurito. Entonces, la neurodermatosis se manifiesta con prurito importante, pero en un solo lugar, ¿no? Y esa piel que se va agrediendo, va rascándose continuamente, se va a empezar a engrosar. Entonces, miren, tenemos, ¿no? Las lesiones en el dedo y tanto rascar, miren cómo esa piel se ha engrosado. En la frente, lo mismo, ¿no? Paciente que se rasca continuamente este lugar y va a producir un engrosamiento de la piel, ¿no? Y eso es un mecanismo de defensa. ¿Qué áreas van a ser las más afectadas? El cuero cabelludo, la nuca, los lados del cuello, las caras anteriores de la pierna, tobillos, pliegues del codo, retroauricular, parte superior de los muslos, vulva, pubis y escroto, ¿no? Que van a ser áreas que, si ustedes se dan cuenta, son áreas de fácil acceso, ¿no? No tenemos en la espalda, por ejemplo, porque son áreas donde va a ser menos el acceso, ¿no? Miren, estas lesiones, ¿no? Que se producen por el rascado y ese engrosamiento de la piel secundario al rascado continuo en la neurodermatosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sexo y la edad. Mientras más joven y más joven y mujer, hay mayor riesgo, ¿no? Cuando hay, aparte, hay una base, ¿no? De lesiones, o sea, hay una patología previa en la piel y trastornos de ansiedad, ¿no? Las complicaciones, ¿no? Que puede llevar este rascado continuo es a producir lesiones en la piel que van a llegar a infectarse, ¿no? Y eso va a producir un proceso infeccioso bacteriano o cicatrizaciones, ¿no? Que van a dar lesiones cicatrizales permanentes, ¿no? Que pueden producir incluso un cambio del color de la piel, ¿no? Y en algunos pacientes, el rascarse continuamente, incluso durante la noche, va a producir una alteración del sueño, ¿no? Va a interrumpir ese sueño y el paciente, aparte de presentar el prurito, va a ser un paciente agotado, cansado, renegado, porque no está durmiendo nada durante la noche. El tratamiento va a depender de la intensidad de los síntomas. Podemos utilizar corticoides, antihistamínicos, incluso medicamentos contra la ansiedad, ¿no? Si es la que está provocando el cuadro del prurito, y los antibióticos si existe una infección secundaria al rascado. Importante ver el estilo de vida también, ¿no? Hablar con el paciente para que se le aplique una loción o una crema, cubrir el área afectada, mantener las uñas cortadas para que estas no produzcan lesión, tomar baños de agua fría, usar ropa de algodón que no tenga ningún tipo de costura, no ningún tipo de bordados ni nada que pueda estimular el prurito, usar jabones suaves que no tengan colorante ni perfumes y mantener, bueno, el estrés bajo control. Por eso acá, si bien se puede recomendar todo esto, miren, el tratamiento psiquiátrico es importante en estos pacientes. Bueno, hemos visto nosotros las dermatitis atópicas, ¿no? Que son las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Algunos agentes ambientales, ¿no?
aumentan la producción de la inmunoglobulina E y alteración de la reactividad, ¿no? Entonces, pacientes que empiezan a tener estos pruritos, ¿no? En la cabeza, en la espalda, en el abdomen, ¿no? Y desencadenados por factores ambientales, ¿no? Hay prurito intenso. Las ampollas que se producen pueden empezar a supurar y formar costras, hay un enrojecimiento de la piel alrededor de la ampolla y una erupción cutánea, no más frecuentes en los niños, las dermatitis atópicas, ¿no? Las dermatitis fácticas o artefacta, ¿no? Son más frecuentes en mujeres entre la edad entre 15 a 25 años, bajo nivel sociocultural y en mujeres solteras. ¿Cuál es la característica de estas lesiones? Son lesiones autoprovocadas, ¿no? No hay un motivo racional, una causa de esta lesión, ¿no? Y secreto sobre su responsabilidad en la elaboración de la misma. O sea, le preguntas al paciente cómo aparecieron y él te dice, no sé, pero puede haber otra persona que haya visto, ¿no? Que se ha ido rascando o pellizcando en estas áreas, ¿no? Entonces, por eso evitan, o sea, hay un secreto sobre la responsabilidad. Mire, ¿no? Entonces, lesiones autoinfligidas, ¿no? Hay en los ojos, en la boca, miren, en la parte de los senos, ¿no? Parece que hubiera habido lesiones y hay autolesiones, ¿no? Entonces, miren, este paciente se hace el tratamiento, se cura, pero se viene a las 2, 3 semanas con la misma lesión en el mismo lugar, ojo, hay que tener cuidado. O tienen esas lesiones en el ojo, en la boca, porque se muerden los labios, ¿no? Entonces, es importante. Miren acá, ¿no? Lesiones que siguen un patrón, ¿no? En la cara, esto es una paciente, ¿no? Que tenía, que sentía que había gusanos, ¿no? Y que caminaban, entonces empezaba a frotar y miren las lesiones que se producían. Y otras a pacientes que sienten que tienen piojos, ¿no? Y empiezan a quitarse el pelo, a romperse el pelo, ¿no? Entonces, estas no son lesiones características de una patología dermatológica, ¿no? Son lesiones bien eh, con una dirección, con un patrón y son lesiones autoinfligidas, ¿no? Importante ver la personalidad del paciente, ¿no? Si un paciente es hipocondriaco, dice, no, ¿sabe qué? Mi empleada tenía piojos y nosotros ahora tenemos piojos, mi mamá tiene piojos, o mi abuela tenía o mi mamá tiene hongos, nosotros también tenemos hongos y son hipocondriacos, ¿no? O son pacientes deprimidos, jóvenes que no hablan cuando están en la consulta, es la mamá que está hablando, pacientes muy ansiosos o muy nerviosos, ¿no? Entonces, algunos que presentan mucha alteración psiquiátrica, ¿no? Y la liberación de esa tensión la hacen mediante el rascado, mediante la autoagresión, ¿no? Dañando la piel. Ahí tenemos pacientes que se queman la piel, que se cortan la piel, es una forma de desfogarse que tiene. Eso nosotros no vamos a curar, ¿no? Esa es una tensión o una lesión es que el paciente va a hacerse, se va a autoinfligir, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que hacerse con la ayuda de las psiquiátricas, ¿no? Pues miren ahí las ampollas, quemaduras, costras, ¿no? Son lesiones o dermatitis artefactas que se producen tanto en varones como en mujeres, pero siendo las mujeres las que tienen siempre mayor frecuencia e incidencia que los varones. Ahora, para el diagnóstico y tratamiento, 3 hechos sugieren el diagnóstico de artefactos cutáneos, o sea, esas lesiones autoinfligidas. 1, la morfología de la lesión, ¿no? Hemos visto esos recorridos, la presencia de la lesión en el mismo lugar, la personalidad del paciente, es un paciente retraído, agresivo, ansioso, la historia clínica, ¿no? Si ese paciente vino, ¿no? Anteriormente con otro médico, médico general, médico internista, médico familiar, con la misma lesión en el mismo lugar, ¿no? Y el tratamiento se basa en 3 cosas. Restaurar la personalidad del paciente, que va a ser para el médico psiquiatra. Tratamiento farmacológico por el médico psiquiatra, ¿no?
Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? El médico, el dermatólogo, el médico general, el tratamiento médico de las lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, para nosotros es identificar que esto tiene una base psiquiátrica, ¿no? Las escoriaciones neuróticas, ¿no? Son estas lesiones, ¿no? O estos rasgados que se producen, que son autoprovocados, ¿no? Por esa conducta compulsiva, repetitiva. Miren estas áreas, por ejemplo, ¿no? Son bien delimitadas, siguen un patrón, ¿no? Entonces no vamos a pensar que hay una patología que va a producir este tipo de lesiones, ¿no? Miren acá, igual y hay un cambio de la piel, ¿no? Entonces hacemos una inspección y vemos, ¿no? Que está produciendo este tipo de lesión, si es una patología de origen dermatológico o no. El paciente a veces es consciente, ¿no? De su conducta autodestructiva, ¿no? Pero dice que no puede. Hay algunos que dicen, sí, me rasco, pero no puedo evitar, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento psiquiátrico también, ¿no? Miren las lesiones, ¿no? Que se van rascando, se van pellizcando, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Se autoinfringen en la cara, ¿no? Y es más frecuente en las mujeres de edad media, ¿no? Es una gran represión de las emociones. Son pacientes que no pueden verbalizar bien sus problemas, aparece el estrés psicosocial, rasgos rígidos y obsesivos, son agresivos y a la vez también son inseguros. Entonces, ¿dónde se va a producir las lesiones? En áreas de fácil acceso, ¿no? En los hombros, la cara, los brazos, las piernas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la región de la espalda baja o en esta área donde no llega el brazo para rascarse o lesionarse, son lesiones, son áreas que no son muy frecuentes, ¿no? La falta de entusiasmo, ¿no? Generalmente el aislamiento del entorno social, la fatiga crónica, dolores crónicos, irritabilidad, esa labilidad emocional, el paciente llega y empieza a llorar, después empieza a renegar, ¿no? O tiene ideas suicidas, ¿no? Entonces, son pacientes que tratan de qué? De manipular, ¿no? Y ver que estos defectos mínimos de la superficie cutánea, ¿no? Empiezan a minimizar también estas lesiones, ¿no? O en algunos casos también empiezan a exacerbar, ¿no? Pues el tratamiento es un síndrome obsesivo compulsivo, el psiquiatra dará sertralina, ¿no? Que irá incrementando, el prurito, la paroxetina, la ansiedad, alguna benzodiazepina, psicoterapia, baños de manzanilla o agua destilada para evitar que estas lesiones se infecten, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que ser entre dos especialidades. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, hiperproliferativa, por una exacerbación o una irritación de los linfocitos T, que es de causa desconocida, son placas, ¿no? Eritematoescamosas escamosas bilaterales en áreas de flexión de tamaño variable, ¿no? Hay una escama, ¿no? Y posteriormente esta se va exacerbando, se va agravando y pueden haber pápulas, pústulas, que forman placas también, ¿no? Por el rascado, ¿no? La presencia de esta piel gruesa que algunos empiezan a sacar y pueden producir lesiones en la piel, que un proceso de cicatrización va a formar algún tipo de placas. Los pacientes son intranquilos, desconfiados, siempre dependientes, están enojados, deprimidos, ansiosos, y son pacientes que demandan mucha atención, ¿no? Y son pacientes que pese a tener estas lesiones, se preocupan por sí mismos, ¿no? Si bien la psoriasis tiene una base clínica y una exacerbación de los linfocitos T, que no hay una causa específica, pero eso es lo que está produciendo la lesión, también puede ser de causa, puede exacerbarse por situaciones de estrés, ansiedad, ¿no? Etc. También tenemos la delusión de parásitos, ¿no? Aquellas personas que sienten, ¿no? Que existe un parásito, ¿no? Y que anda caminando, ¿no? El paciente dice, no, me camina, es un gusano, que siento que está caminando y empieza a producirse estas lesiones, ¿no? De rascado, etc. La tricotilmanía, que es un trastorno psiquiátrico, que es una alopecia traumática, ¿no? Donde el paciente empieza a arrancarse los pelos, ¿no? Y lo hace de forma
como una manía, como una costumbre, está consciente o inconsciente, a veces de jalarse y romperse el pelo, ¿no? Son trastornos no impulsivos, ¿no? Donde el paciente empieza a sacarse de forma impulsiva el pelo o cortarse y sin predominio de sexo, ¿no? Entonces no se corta el pelo en realidad, lo que se hace es jalarse el pelo, ¿no? Sacar el pelo de forma traumática, ¿no? En áreas, ¿no? Por ejemplo, de la frente, de la nuca, etcétera, ¿no? En algunos casos, esta alopecia areata, por ejemplo, tiene una base inmune, ¿no? Por ejemplo, en el lupus, ¿no? Podemos encontrar, pero también en otras causas pueden no ser inmunológicas, ¿no? Entonces, hay la pérdida del pelo, no en forma circular, no hay predominio, y a veces son en áreas, ¿no? En áreas específicas. Cuando es una alopecia, por ejemplo, de origen micótico, es en varias áreas, ¿no? Pero si se va a delimitar a una sola área, entonces ahí nosotros pensaremos que el problema es psiquiátrico, ¿no? La onicofagia, esa sensación, ese impulso de querer comerse o morderse las uñas, ¿no? Son personas inquietas o ansiosas, ¿no? Donde todas se van a ir mordiendo todas las uñas de las manos, ¿no? Y los bordes distales sobre todo, ¿no? Entonces se van mordiendo desde la parte distal y las partes laterales, ¿no? Y esas uñas se van volviendo muy cortitas. Hay hiperhidrosis, ¿no? Estos pacientes que empiezan a tener mucha sudoración, ¿no? Y puede ser de origen primario, ¿no? Origen secundario a otra patología, ¿no? Entonces hay pues pacientes, ¿no? Que hemos estado, no muchos, ¿no? Cuando estamos nerviosos o vamos a entrar a un examen, ¿no? Alguna entrevista, por ejemplo, empezamos a transpirar en las manos, ¿no? Entonces a veces son signos, o sea, las representaciones de alguna situación en el momento que voy a vivir. Miren, la onicofagia, ¿no? Llegan a estos extremos de comerse las uñas y hacerse sangrar, ¿no? Y miren, empiezan a tener esto. ¿Cómo trato esto? Haciendo que el paciente corte las uñas, ¿no? Y evitando, ¿no? Que se vaya mordiscando. El vitiligo, que es esta pérdida de la coloración de la piel por una pérdida de los melanocitos, ¿no? Entonces acá yo voy a ver que el vitiligo también puede ser desencadenado por situaciones de estrés, ¿no? Hemos tenido varios pacientes que después de alguna situación de estrés o la pérdida, sobre todo de un ser querido, empiezan a presentar estas manchas, ¿no? Estas partes de pigmentación en la piel que va a ir agravándose cada vez más y más. Entre los 10 a 30 años es más frecuente y pueden ser, ¿no? Distintos patrones, pueden ser focal, pueden ser de un segmento diseminado o pueden presentarse en cualquier parte. El acné, el acné es una enfermedad multifactorial, ¿no? Pero también pueden presentarse secundarios a situaciones de estrés o tensión, ¿no? Sobre todo en las personas más jóvenes. ¿Qué caracteriza el acné? Hemos dicho estas lesiones comedónicas, ¿no? Que es lo que caracteriza al acné, estos abscesos en la piel también, ¿no? Entre los factores más importantes, la excesiva producción de sebo, ¿no? La descamación anormal de la piel y el Propionibacterium acne, ¿no? Que son los agentes causales, ¿no? Pero puede haber algunas situaciones donde no sea esto y sea más bien un problema de estrés o tensión en el joven, ¿no? Que va a presentar una exacerbación de... Entonces, en las dermatosis psicosomáticas, decimos, ¿no? Tus células escuchan lo que piensas, por eso es que se van a expresar de esa forma, ¿no? Como patologías dermatológicas que tienen un componente dermatológico, sí, pero un manejo psiquiátrico también en muchos casos, ¿ya? Muy bien. Ah, ahorita.
A ver, un ratito, chicos. Ya, muy bien. Entonces, chicos, nosotros tenemos nuestro examen que es para el 2 de diciembre, será la siguiente semana, jueves como hoy, ¿ya? El material que vamos a tener, ustedes saben que el examen final es un examen del 100% de toda la materia. Obviamente, los temas que vamos a tomar en cuenta más van a ser por los que hemos ido avanzando, ¿no es cierto? Ahí estamos, que es, vamos a ver para que no haya, tenemos el melanoma, las ectoparasitosis, lepra, ¿no? Las dermatosis psicosomáticas, prurito y lo demás que hemos ido avanzando en el segundo y en el primer parcial, ¿no? Entonces, ese es el temario. Ya les he puesto ahí en la plataforma enfermedades dermatosis psicosomáticas y pruritos, que ya está el temario de las psicosomáticas, el material. Me falta subir prurito y las grabaciones, que una vez que termine de grabar, yo voy a subir el link para que ustedes puedan ver la grabación otra vez, ¿ya? Bueno, chicos, ha sido un gusto haber compartido este semestre con ustedes, sin ninguna novedad que pueda llamar la atención. Gracias por haber permanecido siempre en la clase y haber estado presentes en la mayoría de las clases que se ha impartido. Cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí está en el chat, está mi teléfono. Pueden, si se puede ayudar o si tienen alguna duda, no duden en llamar para que podamos colaborar de alguna forma, ¿no? Lo importante de este semestre y somos dos años que estamos con este tipo de clases, ¿no? Que son virtuales, que no es lo ideal, nunca ha sido lo ideal, pero bueno, tenemos que seguir, ¿no? Porque la pandemia va a seguir, vamos a seguir con aumento de casos, disminución de casos, posiblemente otra cepa más agresiva, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer nosotros como personal de salud es cuidarnos bastante, y el reto para nosotros ahora no va a ser el aprobar esta materia, ni psiquiatría, ni traumatología. El reto de ustedes por estos 2 años que hemos tenido esta modalidad de las clases virtuales es la práctica, ¿no? Ahí nosotros, ese va a ser el reto ahora de ustedes, ¿no? Una vez que ingresen a la práctica hospitalaria, que ingresen a ver pacientes, ahí está el reto. Si tú te has sacado 90 en dermatología, pues no te va a ser tan difícil manejar a un paciente en la práctica, ¿no? Porque ya la parte teórica la tienes, ¿no? La parte práctica va a ser mucho más fácil. Entonces, es importante. Nuestro reto ahora va a ser el hacer la práctica, el ingresar a los hospitales, el hacer la consulta. Ese va a ser nuestro reto en el futuro, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias. Cualquier cosa que está, no duden en llamar. Y el material que falta voy a colocar entre hoy y mañana si termina de grabar, ¿ya? Listo, chicos. Buenas noches. Gracias. Dime, Esther. Ya está habilitado. ¿Sí? Gracias, doctora. Listo. No, gracias, Esther. Gracias, doctora, por todo. Gracias, Alejandro. Nos vemos, Renata. Igual tú te cuidas, se cuidan bastante, chicos. ¿Ya? Gracias, Nos vemos. doctora. Listo, Esther. Gracias, mi amor. Chao, chao. Chao, chao, doctora. Buenas noches.